Muy bien. Muy buenas tardes a todos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias de Zaragoza Lingüística. Hoy tengo el placer de presentarles a Catalina Fuentes, que es catedrática de Lengua Española de la Universidad de Sevilla, o sea, con todo lo que eso implica. Bien, en realidad me había tomado nota de algunos de los méritos de la profesora Fuentes, pero la verdad es que solo me voy a limitar a dar unas cifras globales para situar a todos los que están aquí ante el personaje que tenemos en el estrado. Como he dicho, es catedrática de Lengua Española de la Universidad de Sevilla y me atrevo a decir sin ningún problema que es la experta número uno en el tema del que nos va a hablar. Las relaciones, es la experta número uno en el estudio de las relaciones entre la gramática de español y la pragmática, ¿sí? Es la investigadora principal del grupo de investigación de argumentación y persuasión en lingüística, y que yo haya contado, aunque veo que me he quedado corto porque veo oídos que no tenía yo contabilizados, ha dirigido al menos 6 proyectos de investigación competitivos. Eso a 3, 4 años por proyecto, pues son 20, 30 años de trabajo ininterrumpido liderando proyectos de investigación sobre temas como los operadores discursivos, la cortesía y la descortesía en el lenguaje de los medios de comunicación, la perspectiva de género en el lenguaje de los parlamentarios y de la política. Es autora de una decena larga de manuales, de libros, algunos tan conocidos como los dedicados al comentario lingüístico textual o la gramática de la cortesía. También tiene una monografía sobre argumentación lingüística o sobre la sintaxis del enunciado, ¿sí? Es decir, me quedo corto diciendo que son 10, 10 en autoría individual. Yo creo que son bastantes más. Y, desde luego, es autora de más de un centenar de artículos y capítulos de libros, muchos de los artículos publicados, como se dice ahora, en las revistas de más alto impacto, que la convierten, como les decía desde el principio, en una figura internacional, ¿sí? En el ámbito del que nos va a hablar. Que yo haya contado, también ha dirigido más de una decena de tesis doctorales, casi todas ellas sobre temas también relacionados con la relación entre gramática del español y pragmática. Por tanto, como ven, toda una vida y lo que le queda todavía dedicada al tema del que nos va a hablar, ¿sí? De manera que no puedo más que terminar diciendo que es un honor, un privilegio y un placer tenerla hoy entre nosotros, y espero que lo sepan apreciar. Tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a José Luis por haberme invitado a estar aquí esta tarde en ese programa de tanto éxito que tenéis aquí en la Universidad de Zaragoza, y que la verdad es que es una envidia, el de Zaragoza Lingüística, que se ve en todo, por lo menos en la mayoría de las universidades que yo conozco de España, y me temo o espero que en las universidades extranjeras. La labor que se está haciendo desde aquí es una labor inmensa, sobre todo porque nos pone a los humanistas, a los filólogos en el mundo. Es decir, no somos solo seres que no hacemos nada o que no somos productivos, que nos pasamos la vida investigando la palabra. Todo el mundo utiliza la palabra para multitud de cosas, para convencer antes que nada. Y sin embargo son otros los que vienen a decirnos cómo tenemos que entender las palabras, en vez de los que nos dedicamos a ello. Es necesario, y vosotros lo sabéis mejor que yo, y si no dentro de unos años lo veréis, la necesidad de reivindicar las humanidades dentro del panorama en el que estamos, ¿no? Bueno, agradezco a la Universidad de Zaragoza también el que me tenga aquí, porque tengo aquí grandes amigos también, colegas con los que he trabajado muchísimo y personas a las que admiro muchísimo.
Así que me siento muy feliz de estar esta tarde aquí con vosotros. Me vais a perdonar si de pronto me pongo a toser porque está visto que el resfriado no... me puse la vacuna este año y el resultado en mí ha sido catastrófico, ¿no? Nunca más. El tema que hemos elegido para esta tarde es un poco espinoso. De ahí lo de matrimonio-divorcio. Al final de la charla posiblemente uno termine diciendo que son amigos con derecho a roce o que son parejas de hecho, ¿no? Quizás hay muchas opciones, lo mismo que hoy se dice que las formas de pareja son muchas, ¿no? Y los tipos de familia son muchos, pues la forma de abordar a estos dos grandes temas, campos, etcétera, también son muchas, ¿no? Yo he empezado por el concepto de gramática y tampoco es claro. Uno diría, bueno, pues todo el mundo sabe qué es la gramática. No es tan claro, ¿no? La gramática, según la nueva gramática de la RAE, es lo que tenéis ahí destacado, ¿no? Ellos consideran que el objetivo de la nueva gramática es describir las construcciones gramaticales propias del español, así como reflejar las variantes fónicas, morfológicas y sintácticas, ofrecer recomendaciones de carácter normativo y ser una obra de referencia para el conocimiento y la enseñanza de la lengua. O sea, incluimos fonética, lo que consideramos como morfosintaxis, ¿no? Y cuestiones relacionadas con la morfología, ¿no? Morfología y sintaxis. Incluimos la perspectiva normativa. Eso lo conocemos. Sin embargo, no todo el mundo considera que ese es el concepto de gramática. Otros lo ligan solamente a la morfosintaxis, ¿no? En otros paradigmas incluso se considera que el concepto de gramática, en él entra todo el estudio oracional frente a nuestra querida pragmática. Quizás para entender dónde nos vamos a situar, habría que ver cómo estábamos al final, sobre los años 70, 60, 70. Los investigadores lingüísticos estábamos, y digo estábamos porque yo en aquel momento estaba desesperada haciendo mi tesis doctoral y no veía el camino por ningún sitio. Es decir, que cuando empezabas a trabajar en determinados temas, sobre todo si querías ver cómo se utilizaba el lenguaje, te dabas cuenta de que lo que veías en los libros, las metodologías de análisis, estaban muy lejos de la realidad. No te explicaban en absoluto los mensajes y el uso de las comunicaciones. Y en ese entorno empiezan a aparecer, y ustedes lo habrán oído en clase, empiezan a aparecer modelos que quieren, antes que nada, plantearnos que el límite del análisis no está en la oración, no está en las frases, está en la comunicación completa, en el texto, y dando entrada ya a comunicaciones realizables, es decir, comunicaciones orales. Eso nos lleva a la lingüística de corpus y a todo el boom de trabajar con datos científicos que avalen nuestra posición, que no tengamos simplemente aproximaciones cualitativas, se dice ahora, ¿no? Valoraciones sobre lo que el analista considera correcto. En ese campo empiezan a aparecer la pragmática o las pragmáticas, es decir, enfoques diferentes sobre cómo analizar la relación del lenguaje con el contexto que lo rodea. Y al decir contexto, cada uno lo interpreta de un modo, ¿no? Morris decía que la pragmática estudiaba la relación del signo con sus usuarios, con sus intérpretes, con sus usuarios. Frente a Levinson, en su Pragmatics, que es él se detiene muchísimo en el capítulo primero. Si ustedes se fijan, él hace un montón de descripciones del concepto de pragmática. Se acerca desde muchos aspectos, enfatiza diferentes posiciones, pero todas al final confluyen en el estudio del uso lingüístico. La relación que tiene el mensaje, que los elementos lingüísticos con el contexto en el que eso se mueve. El concepto de contexto también lo tendremos que delimitar y es una de las tareas no siempre fácil, ¿no? En medio de esto
simplificando muchísimo, como pueden ustedes entender. Te encuentras ante dos direcciones. A ver, cuando uno estudia pragmática, ¿qué está haciendo? ¿La pragmática qué es? La parte del contenido contextual, o sea, una semántica estudiaría solo el significado léxico en el código y la pragmática estudiaría el significado en el uso. Ahí yo, en mi universidad, por ejemplo, hay una asignatura de francés que se llama Semántica y Pragmática del francés. Luego tenéis ahí claramente esa posición. Hay muchos autores que defienden eso. Pero entonces nosotros no podríamos estudiar el valor comunicativo diferente que aporta la entonación. Pensad que una comunicación con diferente entonación puede llevarnos a aceptar algo o a rechazarlo, a mostrar nuestro enfado o nuestra alegría. Tenéis elementos como por favor. No, tú piensas en por favor y dices, por favor es un elemento que yo uso para atenuar una petición, para ser cortés, ¿no? Dámelo por favor. Sin embargo, cuando te enfadas puedes decir por favor. Y ha cambiado completamente el elemento, la función que tiene esa unidad. Lo hace en la pura entonación. Aparte hay muchas más cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Eso hace que si yo lo considero la segunda parte, digamos, o la semántica contextual, no puedo analizar el valor contextual de cosas como la fonética, tampoco de cuestiones como la gramática. En ese ámbito, como os digo, os he puesto ahí un párrafo de Victoria Scandell, que hizo esa maravillosa introducción a la pragmática, y en ella en ese párrafo ella empieza describiendo que la pragmática sería una perspectiva de análisis desde la que enfocar el estudio lingüístico. Es decir, en vez de quedarnos solo con el código, pensar con un estructuralismo puro y duro que analiza las relaciones entre el significante y el significado, todo predeterminado por relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, y como marco la lengua que se aísla por completo de lo extralingüístico, que era como el demonio, pues en ese ámbito hacer un estudio pragmático sería enfocar todo el estudio del lenguaje desde una perspectiva contextual. Sin embargo, en esa misma descripción, si ustedes se fijan, tienen que empieza ella, ese párrafo, diciendo que la gramática se perfila como una disciplina con una personalidad propia. Y luego, un poco más abajo, sobre la línea 6, creo, habla de la perspectiva pragmática. Es decir, en el mismo párrafo estamos mezclando un aspecto u otro. Y esa es la realidad que vamos viendo en los trabajos actuales. Por experiencia, digamos, contando cuál ha sido mi experiencia en estos años. Cuando uno hablaba del estudio pragmático, primero, se ha tardado mucho en que eso se incorporara a los estudios en filología, en que aparezca como un estudio incluido en el currículo. Hoy día, por ejemplo, en los congresos ven ustedes con bastante facilidad que una de las líneas de trabajo sea el análisis del discurso, la pragmática, en congresos, en revistas, etc. Eso antes era impensable, porque hacer una cuestión, acercarse, aunque sea tímidamente, a la cuestión contextual, era pues más o menos como tabú, era como irte a los leones, ¿no? Tú terminabas con la etiqueta de que eso era subjetivo, esa era tu interpretación, eso no era ciencia, eso no tenía ningún sentido de ser. Por tanto, habría que explicar, convencer, persuadir a nuestros colegas de por qué necesitamos echar mano de la pragmática, por qué necesitamos estudiar el uso, aparte de la justificación, digamos, ideológica, lógica, de que necesitamos conocer cómo nos comunicamos y cuáles son nuestros instrumentos. Sobre todo, una cosa muy sencilla. Fíjense, yo digo que en esto me ha servido mucho ser madre, porque mi hijo odiaba la clase de lengua española,
en el bachillerato. La odiaba y yo me sentía frustradísima, imagínense, ¿no? Que tu hijo odia justamente aquello que hace, ¿no? Y cuando tú intentabas entenderlo, claro, luego te veías lo que el niño hacía en clase y decía, vale. Y bueno, ¿y yo para qué voy? Lo habrán oído y lo habrán dicho más de una vez. ¿Para qué tengo yo que aprender a hacer un análisis sintáctico? A ver de qué me va a servir a mí esto en la vida, ¿no? ¡Qué tontería! ¿Qué más me da a mí que eso tenga tal morfema o tal otro morfema? En absoluto, os estáis metiendo en una cosa que solo os interesa a vosotros, ¿no? En aquel tiempo yo trabajaba sobre, bueno, en aquel tiempo y ahora, sobre los marcadores discursivos, lo que ahora se llaman marcadores discursivos, sobre los conectores, y él me decía, tanto estudiar conectores y no usan ni uno. Y es verdad. Y es verdad porque, curiosamente, a fuerza de observar y analizar los elementos, tiendes a eliminar los elementos, por ser aquello de, no sé, de sobreexposición. Quiero decirles con esto que en muchas ocasiones el que la mayor parte de los estudios pragmáticos se hayan centrado en los marcadores discursivos ha sido porque la gramática no tenía narices de explicarlo. Y por tanto era una manera de decirle, explíqueme esto, y cuando me explique esto hablamos. No, esa es la cuestión. Un poco de eso va lo que yo quisiera que viéramos aquí. Tenéis ahí una distinción entre lo que Victoria Scandell considera características diferenciadoras de pragmática y gramática. Tienen unidades diferentes y, en un sentido, en la gramática se ocupa de la corrección gramatical y la pragmática de la adecuación discursiva. A lo largo de la charla ustedes verán que yo quiero quizás el matrimonio, ¿no? La unión maravillosa de ambos, es decir, un mundo ideal. Es posible, ¿eh? Es posible. Abajo del todo, lo de arriba ya os lo he explicado un poco, pero abajo del todo dice, si yo me centro en la parte de gramática como sintaxis, hay un tipo de orientación o un tipo de perspectiva de trabajo que iguala lo gramatical a lo oracional e iguala lo pragmático a lo discursivo. Y viene esa palabra discursivo que es una trampa mortal. Porque discursivo, ¿qué es? Para algunos autores discursivo es el empleo en contexto y para otros el discurso es solo lo oral, frente al texto que es el escrito. Por tanto, cuando hablamos, una cosa que si miran cualquier revista se van a encontrar, cualquier estudio sobre gramática, se van a encontrar muchas veces que nuestros colegas utilizan términos, bueno, nuestros colegas y caemos todos, ¿no? En hablar del qué es una unidad, describimos qué es una unidad y luego decimos cuáles son sus usos discursivos. Jolín, si son usos, son discursivos. ¿Si no de qué? Eso nos lleva a ver casos como el que tienen ustedes en uno. ¿Me dicen que si no te importa en ese ejemplo? ¿Quién se atreve? Si no te importa, envíale el archivo también a Mercedes. Si no te importa, ¿es una oración subordinada? ¿De qué tipo? Condicional. Y eso me indica, es decir, me establece la condición de envíale. No. ¿Qué es si no te importa? Una marca de cortesía, ¿no? Que atenúa un mandato. ¿Cómo hemos saltado una cosa a la otra? Y luego, todos los hablantes, más o menos tontos, más o menos listos, lo saben. Otra cosa es que sean corteses o no. Pero lo saben. ¿Qué le pasa al lingüista? ¿Va un poquito detrás? ¿Son irreconciliables el decir que eso originalmente era una oración subordinada condicional? ¿Que su estructura es la de una oración subordinada condicional? Pero que no funciona como la condición del mandato. Funciona como un elemento que atenúa la cortesía. ¿Es que la cortesía es lingüística? Hombre, si utiliza mecanismos lingüísticos, es muchas cosas más la cortesía.
pero utiliza formas de expresión y el lingüista las tiene que explicar porque el hablante las conoce, las usa, las domina, tiene una base de datos, tiene paradigmas de unidades con esa función. Por tanto, nos tenemos que abrir a esos aspectos contextuales. Y cuando hablamos de contexto, ¿qué entra? El dónde estamos, el cuándo nos comunicamos, quién es el que habla, y eso de quién es el que habla es muy importante, porque ahora veremos que con la teoría de la enunciación el concepto de hablante se hace polifónico, se extiende, y en una comunicación no siempre es el ser que está moviendo los labios el que está detrás de lo que se está diciendo, a quién se está dirigiendo, cuál es la ideología, los conocimientos compartidos que nos permiten elaborar inferencias, interpretaciones, etcétera, en qué situación histórico, social, cultural nos movemos. Si cogemos un texto, fíjense, si uno hace un estudio argumentativo sobre un texto, les voy a poner un ejemplo, un estudio sobre populismo y se coge un texto actual, ¿no? Un texto de un partido político actual, un mitin, y se coge un texto sobre del franquismo. Hemos cambiado, tenemos persuasión en los dos lados, argumentación en los dos lados, los mismos procedimientos lingüísticos, los mismos, solo que en este momento vamos hacia acá y en aquel momento íbamos hacia allá, pero el procedimiento era el mismo, persuadir, convencer, manipular. ¿Qué tiene de importante esto? Pues que nosotros también como lingüistas tenemos que hacer que la gente, ¿no?, o que los usuarios, que los alumnos al menos sean conscientes del poder que tiene la palabra, no solo para usarla, sino también para defenderse. Como usuarios, sobre todo como usuarios de los medios de comunicación y como usuarios de los discursos políticos, nosotros tenemos que ser conscientes de hasta qué punto hay determinados tics que te van diciendo dónde está la manipulación en esos mensajes. Si somos expertos en palabras, si somos expertos en comunicación, tenemos que ir conociendo esas informaciones y están codificadas. En el caso del ejemplo que os tenía abajo, es una cuestión de variación. Si nosotros cambiamos del español europeo o peninsular al español latinoamericano, tendremos diferentes construcciones, ¿no? Ahí tenéis no conduzcas o no manejes tan rápido, pero cuidado porque no es solo que yo cambie el término conduzcas por manejes, sino que se dice, los peninsulares somos muy directos en la comunicación, somos poco corteses en ese sentido, somos poco indirectos y un mensaje en la otra variedad necesitará muchos más elementos de apoyo, muchos más elementos de introducción, muchos más elementos de cortesía. Hay muchas más cosas que el puro cambio léxico en eso. Todo esto de lo que estoy hablando estaba ya en la gramática de Bello, había mucha interpretación sobre los sentidos de las unidades, ¿no? Tampoco Saussure negó el uso contextual y la interpretación contextual. Él se abría al estudio del habla, consideraba que lengua y habla eran como dos caras de la misma moneda, solo que empezó desarrollando más el código porque no teníamos estudios de codificación. Necesitábamos luego extenderlo. Ballizu, el redactor del curso, escribió una obra que luego la hemos retomado. Es una obra del año 44 que se publica de nuevo en el año 65, que se llama Lingüística General y Lingüística Francesa, y que tiene todo un tratado sobre la modalidad y sobre la teoría enunciativa de la frase. Y él consideraba que el núcleo de un enunciado, lo que hoy llamamos un enunciado, es la modalidad. Por tanto, para que exista un enunciado, para que exista una comunicación realizada, tiene que estar marcada la subjetividad del que habla, tiene que estar más marcada la perspectiva desde la que está afirmando los hechos. Lo que conocemos hoy como estructuración informativa nos viene de los neopraguenses, solo que por cuestiones de espacio entre guerras, etcétera, nos ha tardado bastante. Y estamos tardando mucho en reaccionar porque la verdad es que el aspecto informativo vamos un poquito detrás. Todavía nos falta mucho que saber sobre ese campo.
En suma, si yo me centro actualmente, hoy, aquí, ahora, en la cuestión de la gramática, pues ustedes me corrigen si me he quedado corta. Pero en el fondo nosotros hablamos de categorías y clases de palabras, ¿no? Sustantivos, sintagmas, etc. Hablamos de oraciones simples y complejas y de relaciones de coordinación, subordinación y yuxtaposición, que depende quién es el uso sin nexo de las dos o de una de ellas. Depende quién. Un fragmento como el que tenéis abajo. Este apartamento es muy caro. Nos exige incluso entregar una fianza. Marbella es una buena opción. Tiene playa y como mucho nos costará 1.000 euros entre todos. Dice B. ¿Solo 1.000 euros? Dice C. Nada menos que 1.000 euros, encima hay que pagarlos por adelantado. Bueno, al menos nos divertiremos. Del conciliador. Bueno, ustedes están viendo el dibujo de diferentes reacciones, de cómo evalúan en esta conversación que me he inventado, porque fuera más cortita, una reacción. ¿Quién está a favor de irse a Marbella? ¿Quién le parece barato o al menos asequible irse a Marbella? B, el que dice solo 1.000 euros. Mientras que C, en absoluto le parece carísimo, no está en absoluto de acuerdo y establece, no tiene bastante con un argumento, no solamente es lo que tengo que compartir, sino que encima lo tengo que pagar por adelantado. Encima, fácil decir, eso es un conector, mire, eso es un marcador de discurso, un conector. Relaciona un enunciado con el anterior. Bien. Pero ¿y la carga subjetiva que se lleva? ¿Y la carga argumentativa? ¿Y el diseño que les está haciendo de C? La imagen que está dando de quién es C, de su forma de pensar. Eso que muchas veces decimos que nuestras palabras, en cierto modo, revelan, decía Ducrot, nuestros topoi, es decir, nuestros conocimientos compartidos que subyacen a nuestras comunicaciones, que subyacen nuestras argumentaciones. Esos conocimientos compartidos se nos revelan en la elección de los términos. Recuerden ese ejemplo que le decía, si una madre te dice, bueno, mi hija se ha hecho un novio y es pobre pero es honrado, ¿no? ¿Recordáis? O es honrado pero es pobre. Está muy claro en ese empleo para enseñarnos cómo se utiliza el término, cómo jerarquiza la información, la conjunción adversativa, pero, que te indica claramente cuál es la orientación argumentativa de un enunciado. Pero al mismo tiempo estás revelando cuál es el esquema de valores de la persona que está hablando. Si nosotros decimos mira, sí, es que te presento a mi amigo, es, no sé, marroquí y lingüista, ¿no? Es marroquí lingüista. Tú dices, perdone, pero como que me falta, no, me está uniendo usted dos cosas, pero es como si me dijera, es marroquí lingüista y tiene los ojos azules. Pues bien, vale, muy bien. Pero si no, ¿qué me queda a mí en el cuerpo? Pues que esta persona piensa en el fondo que determinadas personas, puesto marroquí, pero podría haber puesto andaluz, que yo soy andaluza, o sea que me tiro piedra a mi tejado. Es andaluza y trabaja. Eso me lo han llegado a mí a decir, ¿eh? Eso me lo han llegado a mí a decir, no me lo estoy inventando. Pues está revelando un sistema ideológico, una serie de contenidos compartidos, ¿no? Bueno, pues eso que están ustedes viendo ahí, resulta que el muy es un adverbio, ¿verdad? Pero el incluso también, el solo también. Bueno, pues todo esto te lleva a una reclasificación de los adverbios, y la teníamos. Es decir, en el año 69, Greenbaum hizo una clasificación de los tipos de adverbios para el inglés, pero extensible perfectamente para el español, y diferenciaba tipos de adverbios que podrían establecían las funciones puramente oracionales, como los adjuntos, el tipo es muy caro, a aquellos que sirven como para orientarnos, para mostrar nuestra
opinión o una característica modal son los disjuntos, que tienen además una característica combinatoria, y es que estas unidades pueden ser respuestas en una intervención reactiva solos o acompañados de sí, no. Es lo que tenéis ahí en claro. ¿Te gustan las castañas? Claro. ¿Qué valores tiene claro? Superempleado. Si queréis un datito curioso, en los parlamentarios andaluces, y ya les doy un dato curioso, a mí me parece curioso, ¿no? Hicimos un contraste entre claro, desde luego, y por supuesto, que son los tres reafirmativos. Y resulta que a pesar de que nuestro Parlamento andaluz, que es el primer paritario desde hace 3 legislaturas, pues no hay grandes picos y grandes diferencias entre el habla de hombres y mujeres. Sin embargo, en estos 3 elementos tenían sus preferencias, y el claro era un elemento que se subía el pico en los hombres y el desde luego, no me pregunten por qué, en las mujeres. El por supuesto era más o menos equitativo, ¿no? Solo que nos dan los estudios cuantitativos, ¿no? Preferencia, ¿por qué razón? Pues no lo sé. Pero miren, si yo trabajo con claro, fíjense, yo digo, bien, es un adverbio, será un adverbio disjunto que puede aparecer como respuesta, crea una intervención sola. ¿Te gustan las castañas? Claro. Con claro yo estoy diciendo, estoy afirmando, pero estoy presuponiendo que otras personas piensan lo mismo que yo. Por tanto, quien habla ahí no soy solo yo. Hay una comunidad que se supone que comparte mis conocimientos y que yo reafirmo o me uno a ella. Eso que teníamos tan claro, resulta que cuando tenemos combinatorias, y la segunda parte es una oración con pero, lo que nos ocurre es otra cosa. Claro que tengo hambre, pero es demasiado temprano para comer. Pregunto, ¿comemos o no? No. Porque el pero puede más que el claro, por muy claro que lo tengas y por mucho que lo comparta todo el mundo. Esa secuencia, esa estructura entre un elemento reafirmativo, primera parte, pero siguiente, es muy curioso que se da en otras lenguas y establece una diferencia de peso informativo, de orientación argumentativa, diría Anscombe Retículo. Es decir, nosotros no tenemos 2 oraciones coordinadas adversativas. Sí, tenemos 2 oraciones coordinadas adversativas, gramática pura. Pero si me quedo con eso, no digo nada. No digo nada, no digo que la orientación argumentativa, lo que tiene más fuerza informativamente es el segundo segmento, y que la orientación de la continuación del discurso va a estar en la segunda parte. Luego, la pragmática no tiene por qué estar peleada con la gramática en absoluto, simplemente completa la gramática, añade una serie de valores, porque eso también está codificado. Es decir, empleen donde empleen ustedes el pero, van a hacer eso, van a establecer esa jerarquía informativa. Fíjense en otro ejemplo, en el número 6 tenéis una pesadilla maravillosa, que es un titular periodístico de una de las primeras victorias de Djokovic, que hoy día es un tenista súper consagrado, pero que en aquel momento era una revelación. Ganaba y ganaba y ganaba, ¿no? Lo de una pesadilla era para el señor al que había perdido, claro. Si yo os pregunto, piensen gramaticalmente, tenemos un sustantivo pesadilla y un adjetivo maravillosa, ¿no? Se supone que el adjetivo modifica el sustantivo, ¿no? Es decir, está subordinado al sustantivo. El que tiene el peso es el sustantivo, ¿no? ¿Me dicen cuál es la orientación de eso? Pesadilla es un término negativo, ¿no? Semánticamente negativo, orientación negativa, maravillosa, tiene un significado positivo. ¿Y la suma de ambos? Positivo. Eso es lo que Ducrot llamaba un modificador desrealizante, horroroso el nombre, pero quiere decirles que en determinadas combinatorias hay adjetivos que se unen a términos con una orientación completamente diferente y les cambia la orientación. Esa
capacidad de diferenciar argumentativamente el discurso, tenemos que verla también y se concreta en adjetivos, no es una cosa que esté fuera en absoluto de la gramática, está expresado con medios gramaticales. Y en 7 tenéis 3 selecciones. ¿Por qué el hablante usa una u otra? En vez de decir Marisa es una buena investigadora, o es lo que se dice una buena investigadora, o es una buenísima investigadora, vaya. ¿Por qué elegimos una u otra? ¿De qué depende? Comunicación neutra la primera, valoración objetiva, bueno, objetiva teniendo un adjetivo, como buena. Si lo quiero intensificar, buenísima, sí, superlativo, ¿no? Perfecto. ¿Y el vaya? Ironía o intensificación también en otras ocasiones. Es lo que se dice una buena investigadora. Fijaros que estamos fijando, también tenemos lo que se dice, lo que se llama, lo que es, que son formas de enfatización informativa, son efectos, construcciones enfatizadoras. Lo que les pongo abajo es, nosotros elegimos, el hablante elige qué elemento quiere comunicarse porque es el que expresa su intención comunicativa. Si acumula, elige procedimientos, elige paradigmas, es porque necesita precisar esa comunicación. Y esos elementos son construcciones codificadas todas. La teoría de la enunciación, como les decía, Van Veniste parte del yo aquí y ahora como el constructor de la comunicación. Es una teoría que algunos, yo normalmente también digo que es como una comunicación muy egocéntrica, te dice que todo parte del propio hablante, que todo está en relación con el propio hablante, pero cuando Van Veniste y toda la teoría de la enunciación diferencia entre oración y enunciado, nos están dando un instrumento poderosísimo en gramática. Y es que una cosa es la estructura abstracta, es decir, nuestro estudio sobre qué es la oración, la estructura de la oración, nadie lo pone en duda. Pero nosotros no hablamos en oraciones, hablamos en enunciados, que son esas construcciones puestas en contexto, en el uso. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando analizamos el uso nos vamos a ir encontrando que la oración que se estira, como que necesitamos otras unidades, que son lo que hoy se llama la periferia, los elementos de la periferia. Consecuencia de la teoría de de Van Veniste, la teoría de la enunciación. Es a partir del yo aquí y ahora, partir del hablante, tiene como consecuencia el mostrarnos que hay un montón de unidades, paradigmas de unidades de la lengua, para mostrar la conciencia y el control que tiene el propio mensaje de su comunicación. Y al mismo tiempo, ese control se manifiesta también en la visualización de quién es el hablante y los diferentes roles, perfiles, figuras, funciones que crea el hablante y que por tanto nos genera una dimensión polifónica. Fíjense, eso nos lleva a explicar, por ejemplo, construcciones como para ser sinceros. Para ser sinceros aburría también de maneras de ser y de pensar. Construcción muy sencilla, final, oración subordinada final, pero no pasa lo mismo que con si no te importa, que tampoco es una final de eso, es una final de por qué yo digo, es decir, yo te digo para ser sincero que se aburría. El yo te digo no hace falta que lo ponga, pero de vez en cuando va saliendo, es algo que aparece como un iceberg, ¿no? Que va apareciendo de vez en cuando. Cuando yo utilizo un para ellos, como en el ejemplo 9, estoy diciendo quién sostiene eso, no yo. Hay un montón de unidades en la lengua para evitar la responsabilidad. Es muy importante si uno no quiere ser procesado también. En el caso de operadores enunciativos tenéis ahí, creemos que la misma es necesaria, imprescindible, diría yo. Si uno tiene que analizar el diría yo, que además
Si se fijan, su foco, su alcance es el elemento anterior, es imprescindible. Esta es una construcción, una oración inserta, o sea, un parentético ahí en medio metido y como consideramos los parentéticos, o es un marcador del discurso. Ah, esa es la solución mágica. Le llaman marcador del discurso y hasta nos lo hemos quitado de en medio, ¿no? Si seguís en los rositas, de una vez por todas podemos profundizar en la realidad. De una vez por todas es un complemento circunstancial, por supuesto. Pero aparte del valor temporal, también reafirma, también intensifica. El sinceramente que tenéis al final es todo un paradigma de adverbios de la enunciación, de complementos que sirven para dar fuerza al propio decir, sinceramente, francamente. Elementos luego que pueden servir para atenuar, ¿no? Podríamos decir, por así decirlo, como aquel que dice, etc. Diferentes matices, o brevemente, o entre tú y yo, para expresar la confidencia, es un gran paradigma de unidades para marcar eso. Y si queríamos más, tenemos hasta un tipo de relación que es enunciativa, que son lo que conocemos como reformulación, explicación, aclaración, rectificación, corrección, donde aparece nuestro es decir, o sea, no vamos, y no podemos decir que no estamos continuamente utilizándola, porque lo sea es quizás de las palabras más frecuentes en la comunicación oral. Por tanto, cuando estudiamos esos complementos de enunciación, ese para ser sinceros, ¿qué estamos haciendo? ¿Gramática o pragmática? Cuando nosotros hablamos de adverbios como sinceramente, que dependen de un yo digo sinceramente, sobreentendido, presupuesto, ¿eso es pragmática? Exige un elemento que es un adverbio. En el caso de la extensión al enunciado, fíjense, podemos encontrar esa estructura con dos periferias, una anterior, otra posterior, y en medio los parentéticos. Esa podría ser una estructura del enunciado, una serie de complementos que nos pueden explicar complementos extraproposicionales que si quieren lo único que hacen es extender la estructura de la oración, no anulan en absoluto la estructura de la oración. Tenéis ahí otros ejemplos. Mirad, si nosotros no tenemos el concepto de polifonía, no podemos explicar 13, no podemos explicar el operaban, de mañana operaban a tu hermano. Nos pasamos la vida diciendo que el imperfecto es una forma de pasado. Es la combinación con un mañana te rompe todos los esquemas. Cuando tienes que enseñar esto en la clase de español como lengua extranjera, pues nos volvemos locos. Otro elemento, fíjense el 16. Permítame que le diga que el país no puede soportar más chorizos. ¿A qué le suena? ¿Cuándo se dice eso? Cuando estás enfadado, pero un discurso parlamentario, porque yo creo que en raras ocasiones nosotros en un lenguaje oral decimos permítame que le diga, y sin embargo con un insulto del tipo de abajo. El uso es curioso porque permítame que le diga es una forma muy cortés, pero que precede todos los insultos del discurso parlamentario, ¿no? Bien, continúo. Por tanto, la apertura al contexto implica que tenemos que añadírselo a la estructura, al código. Y ahí tenéis un abanico, nunca mejor dicho, de todos los valores que implica la conexión de la palabra. ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con una ideología, muestra una ideología, inscribe al hablante en un grupo, da entrada a otras voces, expresa la intención del hablante y su subjetividad, la relación con el oyente, se usa estratégicamente en la argumentación, expresa emociones, interactúa socialmente, y ahí tenéis los procesos de cortesía o de descortesía, construye la identidad de un grupo y de una persona, proyecta al hablante. Por ejemplo, hay teorías como las que me he saltado, ¿no? Quizás porque tienen menos relación con la gramática, que son la teoría de la imagen de Goffman, pero si ustedes se plantean cómo nosotros llegamos a adquirir diferentes
cómo elaboran su imagen nuestros políticos, ¿no? Nuestros personas que actúan en los medios de comunicación. Nosotros tenemos una imagen de Jordi Évole, tenemos una imagen de Ana Pastor, tenemos una imagen de Rajoy, de Pablo Iglesias, ¿no? Y algunos se nos quedan un poquito así como, si yo tengo que caracterizarlo lingüísticamente, como que no está muy definido. Nadie discutirá que la velocidad de habla, al menos en los primeros momentos, ahora en las últimas elecciones se ha venido un poquito más abajo, de Pablo Iglesias, es incomparable con la de los restos de los candidatos. ¿Pensar que eso es un defecto de Pablo Iglesias? Yo creo que no, porque es una forma de controlar el mensaje perfectamente. A Pablo Iglesias no le corta la argumentación nadie, para eso ha sido profesor de retórica, y lo es, ¿no? Y sabe perfectamente controlar. Eso hace que, si un alumno mío hicimos una transcripción de uno de los discursos de él, de las intervenciones, y contamos el tiempo de lo que tardaba en un mensaje de nada. Yo no sé si respira, sinceramente, porque es imposible, no se establecían las pausas mínimas entre un enunciado y otro, no se establecían, pero eso hace que toda la argumentación sea es una estrategia, ¿no?, de comunicación. Nosotros nos podemos, el ejemplo contrario lo tenéis en María Dolores de Cospedal, que el ritmo de habla es mucho más lento y tiene un montón de unidades referidas al decir. A ver, le quiero decir una cosa, es meridianamente claro. Hay un montón de tics, recurre con muchísima frecuencia a esos elementos. Bien, algunos de ellos están perfectamente establecidos. Jordi Évole es ironía, es indirección, pero no llega al insulto, jamás llega al insulto. Puede decirte sugerirte una conclusión, pero nunca llega a ese enfrentamiento. Son formas de construirse la imagen de uno a través de la palabra. ¿Todo esto a qué me lleva? Pues al menos a las parejas de hecho. Quiero decir que la propuesta metodológica de esa distinción entre gramática y pragmática es que, al menos en mi posición, al menos para mi investigación, a mí se me queda corto el modelo gramatical. Es decir, quedarme en una explicación que no me dice el uso de la unidad, que no me dice por qué el hablante elige, por qué el hablante, que tiene varias opciones, elige una y no otra, qué quiere transmitir, qué efecto quiere conseguir, en qué tipo de discurso eso se produce, con qué intención, tiene carácter persuasivo o no. Por esa razón, el modelo que aquí les presento intenta integrar el estudio puramente gramatical o puramente lingüístico tradicional con un enfoque un poco más complejo. Si os fijáis, el modelo de esto es seguir el modelo de la comunicación. Es decir, la comunicación es un mensaje transmitido entre un hablante y un oyente en un contexto. Bien, el hablante se muestra a través de paradigmas de unidades y de construcciones que establecen el ámbito de la enunciación o el ámbito de la modalidad, de la subjetividad. Lo que tenéis como microestructura es lo que siempre hemos hecho: fonética, semántica, sintaxis. La macroestructura pretende decirnos que esas construcciones oracionales se organizan en enunciados y a su vez en párrafos, secuencias, intervenciones, diálogos, etcétera, para producir un texto, una comunicación terminada. Esa organización a nivel mayor es más compleja. No es solamente una suma de párrafos, una suma de enunciados o una suma de párrafos, sino que también puede establecer diferentes voces. Esa es la organización polifónica. Y además establece diferencias según lo que yo quiero resaltar, cómo yo quiero guiar la interpretación del receptor. Esa es la estructuración informativa. Y si tiene valor persuasivo, es la organización argumentativa. Ducrot decía que no había
mensaje no argumentativo. Yo no llego hasta ese extremo, ¿no? Pero sí es verdad que un 90% de las comunicaciones son persuasivas, son argumentativas. Y el tipo de discurso también hace que seleccione yo el tipo de términos léxicos, el tipo de entonación, hasta el tono de voz. Miren, hasta el tono de voz varía dependiendo de en qué situación comunicativa yo esté. Una persona en un meeting no utiliza ni las mismas expresiones, ni la misma ritmo de habla, ni los mismos términos léxicos que en un discurso en la Real Academia, ¿no? O en una clase, ¿no? A la Real Academia llega poquita gente, ¿no? No podemos ver hasta ahí, ¿no? Bien, eso está reformulado en niveles y planos, ¿no? Y en ese sentido no quiero que separemos, el objetivo es no separar la gramática y la pragmática. No hemos perdido ni la metodología ni el aspecto científico y sí hemos ganado la amplitud al contexto y otra cosa que quizás sea un poquito más difícil de ver. Es que cuando uno tiene que describirlo, el problema está en que no puedes quedarte con un solo elemento, o sea, que no es tan sencillo como decir, es que este elemento es una estructura argumentativa. No, es que este elemento es argumentativo. No, es que este elemento es modal. Sino que cuando entramos en el discurso, en el empleo, es como cuando tú haces, no sé, como si tuviéramos un plato que estamos cocinando, ¿no? Ya no ves los ingredientes, están un poco mezclados todos. Esa es la multidimensionalidad del discurso, que hace que sea muy interesante, pero que te hace cambiar, por supuesto, toda la visión plana que tenemos de elemento de la expresión, significante, contenido. Hay una interrelación entre los planos mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, porque no quiero ser muy pesadísima. Mira, ahí tenéis un fragmento de un texto literario, ¿no? Y dice, bueno, sí, tenías razón, las chicas Belle Sarsfield no son nada bonitas, pero el verdadero problema no está ahí, sino en que son unas muchachas sencillísimas y que hasta se diría que ni cuenta se dan de que son tan ricas y tan very British. Y claro, no reaccionan nunca como tales y eso los tiene a los pobres mellizos con el mundo patas arriba, porque ellos quieren que sean así, pero resulta que son asá. Y quieren que reaccionen así también, pero resulta que nuevamente reaccionan todo lo contrario. ¿Y sabes qué, mi amor? Pues que a los tipos a veces como que te dan mucha pena, otras como que te dan mucha risa. Pero aunque esto te suene muy poco cristiano, también hay otras veces en que vistos en conjunto te dan un poquito de asco. Bien, este fragmentito, bueno, puede uno tener diferentes opciones. Yo empecé a subrayar, ¿no? Elementos que quizás nos exigirían un comentario. Pero centraros en la parte de abajo en la que empieza. ¿Y sabes qué, mi amor? Me decís qué es, ¿cómo analizo eso? Vosotros estáis en clase, ¿no? Imaginad que el profe es tan malvado que llega mañana y os dice, venga, ¿esto qué es gramaticalmente? Y aparte de decir, maldito seas, ¿no? ¿Y sabes qué, mi amor? Oración coordinada sin más, ¿no? Pues que los tipos a veces como que te dan mucha pena, que es como que pero aunque esto te suene muy poco cristiano, oración subordinada concesiva, ¿no? Eso sí, del decir. Aunque esto te suene muy poco cristiano, te digo que, vistos en conjunto, te dan un poquito de asco, ¿no? Decía, yo creo que un poco era un operador que indicaba una cantidad bajita, ¿no? El asco es poquito, pero en orientación hacia arriba. Es decir, un poco él decía que era un elemento de suficiencia, ¿no?
nosotros lo hemos bajado un poquito con el diminutivo, ¿no? Sabéis que el diminutivo no es solo disminución de tamaño, sino también atenuación. En este caso también puede tener un valor afectivo necesario, ¿no? Muy frecuente. Y el cómo que... El cómo que es... dicen los tipos a veces como que te dan mucha pena, porque el cómo todavía lo podemos explicar, pero el cómo qué, porque lo podemos eliminar los dos, ¿no? Que los tipos te dan mucha pena. Hemos metido el cómo qué. Nosotros el cómo, atenuadores, ¿sí? Y utilizamos también la conjunción que, el atenuador como es frecuente, ¿no? Está como cansado. Esto es como, él es como muy amable, eso que tanto coraje le daba a Rafael Lapesa, ¿no? Ese tipo de expresiones, esos elementos atenuativos con los que estamos modulando el decir. Más cosas. Come mucho, pero no engorda, ¿no? Aunque come mucho, no engorda. No les estoy descubriendo América. Estoy planteándole una oración adversativa y una oración concesiva, ¿no? Mira que come, pues no engorda. Para lo que come no engorda. Y les digo con las dos últimas, lo que me dijo a mí, me decían unos alumnos, de unos profesores de bachillerato que les llevó un texto oral, porque me tocaba explicar el comentario de texto oral. Le decía, bueno, ¿qué me dicen? Si esto se lo tienen que poner a sus alumnos, dicen, y me dicen ellos, pues yo me echaría a llorar, sinceramente. Pues mira que come, pues no engorda. Si empiezan a ver, son las mismas relaciones, ¿no? Comer, engordar. Comer y engordar, hay una conexión que nosotros tenemos asumidas, que pertenece a nuestro conocimiento del mundo, en el que a más comer, más engordar, ¿no? No todo el mundo, depende del metabolismo. Bien, pues si decimos come mucho pero no engorda, tenemos que la secuencia informativamente más importante es la segunda, por aquello del pero. Si digo, aunque come mucho no engorda, el centro o la información de primer plano es la segunda, que sería la supuesta principal, ¿no? En el caso de mira que come, pues no engorda, ¿es subordinada, coordinada o qué narices es? Y para lo que come no engorda, ¿es una respectual? Decía Luis Santos, para esas estructuras. Esto es para continuar y pensar. No es por nada, pero deberías llamarla. No es por nada. No es por ser desagradable. No es por fastidiar. Y continúen, que pueden poner el no es por en muchísimos elementos. Alberto Garzón, relación de enunciados. Alberto Garzón, a mí me llamó la atención porque me resulta muy curiosa su construcción enunciativa. Alberto Garzón utiliza muchas veces como procedimiento para resaltar una información, un anuncio de la información y una recuperación de la información con deísticos. Lo tenéis ahí. ¿Pero qué pasó? Porque el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra, los dos juntos. Eso hicieron. ¿Quieren ustedes seguir hablando de Andalucía? Eso es el bipartidismo y eso también es Andalucía. Ahora mismo, en la Comunidad de Madrid donde gobiernan ustedes hay tantos, tal cosa. Esos son sus recortes, esas son sus leyes. Recuérdenlo también, no hablen de sentimientos. Son procedimientos de focalización informativa. Y son procedimientos de focalización informativa hechos, construidos con enunciados, estrategias argumentativas rentabilísimas. Y lo utiliza él en más de una ocasión. Te hace ver cómo el uso de los demostrativos, el anafórico, sirve para reforzar una argumentación que previamente se ha abierto con esas interrogaciones, que son también focalizadoras, ¿no? Y para terminarles, multidimensionalidad. Mamá, no seas pesada, hija. O es que chico, uno no puede pasar por todo. O es que tía, una no puede pasar por todo. Vocativo, ¿no? A secas,
El vocativo ya estaba en mamá. Mamá, no seas pesada, hija. Elementos de intensificación. Por tanto, Saussure nos da el método. La teoría de la enunciación nos aporta esa inscripción del hablante y la lingüística pragmática, que es como yo les llamaba a ese modelo de integración, sigue siendo lingüística, acepta todo lo que la gramática hemos ido construyendo, pero integra el contexto y su manifestación en el discurso, porque como estáis viendo, está codificado, hay paradigmas de unidades, hay construcciones sintácticas y todo ello son los que explican la comunicación. El hablante lo sabe perfectamente. Somos nosotros los que necesitamos explicarlo, los que vamos todavía un pasito detrás y tenemos que dar el paso hacia adelante. Pues muchas gracias.